¿Te viste alguna vez repitiendo los mismos errores una y otra vez? Bueno, esto es algo que suele pasarnos comúnmente y vamos a estar hablando con Mónica Lamas acerca de este tema. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a la gente que está del otro lado. Hola, hola Lola, qué lindo estar acá con vos. Sí, hoy Ay, traemos este tema tan importante, ¿no? ¿Alguna vez te pasó lo mismo? ¿Alguna vez sentí, uy, perdón, no me hace. no, no ¿Alguna pasa. vez, eh, muchas veces te encontrás que cambian los personajes, pero las situaciones se repiten? ¿No pasa Sí, no, eso? y es exacto, ¿eh? Yo estoy viviendo ¿Eh? ahora algo similar, y es súper exacto porque decís, pero pará, yo esto ya lo viví. ¿Qué está pasando acá, no? Vos decís, estoy en una relación que no me gusta. Bueno, listo, termino esta relación, aparece otra posible relación y te vuelve a pasar lo mismo. Otras cosas que repetimos. Bueno, sabemos perfectamente la teoría, cómo hacer lo que tengo que elaborar de mi vida y postergo, tiro para adelante. No, quiero hacer un cambio. Yo quiero concretar y resulta que postergás. Como que Procrastinar a full. ¿eh? Procrastinar a full, digo. Procrastinar a full o sé que algo funciona, empieza a funcionar y después te lo saboteas. No, pero en realidad no soy tan buena, faltaría esto, siempre falta algo. O el día que tenga tanto dinero, el día que tenga vacaciones, hay como postergaciones, repeticiones y siempre como que caemos en lo mismo. Bueno, Totalmente. quiero ir al gimnasio todas las semanas, pagás, te compras la ropa, renovás tu vestuario, tus zapatillas y después vas 2, 3 veces y otra vez para atrás, que el clima, que la falta de Bueno, ganas. acá hay un tema también, ¿no? Justo este ejemplo que pones que me parece espectacular, Moni, pero para mí hay un tema también con cómo nos ponemos las metas, ¿no? Digo, decimos, quiero ir al gimnasio, me pago de acá a un año para obligarme a ir y voy a ir 4 veces a la semana, 3 horas por día y claro, es imposible mantener eso cuando venís de 0 a 100. Y el marketing está muy bien pensado. Cada vez son menos los gimnasios que te dejan pagar de a un mes. Normalmente Claro. te Porque comprometen a un año. ellos ya saben, ya los estudiaron, ya saben cómo somos. Claro, y ahí estamos nosotros repitiendo las mismas cosas, como no saliendo de los mismos patrones. Por ahí cambiamos de escenarios, cambiamos de personas, pero volvemos siempre a hacer lo mismo. Y entonces, ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el cambio? Me la paso escuchando buenas intenciones a veces. No, sí, sí, yo querría hacer esto, lo otro, y como a veces como empantanados por ahí en la teoría, en entenderlo, pero la cosa siempre sigue igual. Esto en las sesiones se ve mucho porque hay un cambio, hay un algo que cuando nosotros con el método Yuen vamos despejando todo lo que hay ahí atrás, porque no es casual que repitas situaciones, que siempre cambias de trabajo y te quejas de las mismas cosas, cambias de pareja y al principio todo bien y después te volvés a sentir como cierto agobio, algo interno que parece que no funciona. O arrancás con un proyecto, mucho entusiasmo, y después te saboteas a vos mismo, no, pero podría estar mejor. Y ese tipo de cosas siempre tienen atrás mucha tela Por que cortar. nosotros con el método lo hacemos como rápido. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es lo único, nada más y nada menos. Por eso No, el lo único que es resultado. un montón, porque si lográs deshacer esa tela o que la vea o entenderla, ¿no? Porque, viste, esto es como, viste cuando vas a abrir el costurero en tu casa, Moni,
Vas a abrir el Sí. costurero y están todos los hilos mezclados. Y decís, ¿para cuál uso? ¿Qué es esto? ¿Por Y dónde hay que empiezo? desenredar esos hilos, ¿no? Hay que desenredar esos hilos y encontrar el origen que hizo que todo se enrede. Muchas veces el origen que hizo que todo se enrede está en lugares que ni imaginamos. Y entonces simplemente se reprograma, se recalibra. A veces nosotros creemos que es por el lugar donde nací, la educación que tuve, y a la hora de procesarlo encontramos otras razones, causas o fuentes en el método Yuen que empiezan a desbloquear el siguiente nivel. Entonces me sentía poco valorada, me sentía no mirada, sentía que no iba a poder. Y cuando te pones en ese modo de desbloquear lo que había ahí atrás, algo instantáneamente cambia y empezás a abrirte posibilidades que antes ni imaginabas. Una persona me dijo en la sesión el otro día, tomó una sesión creo que en mayo y ahora tomó Sí. otra, porque el método Yuen desbloquea, ¿no? Y me dijo, fue un antes y un después. Y yo no me quedo pendiente del después porque no tengo duda del resultado, pero un antes y un después en qué? En como en el insight, en darte cuenta que, mira, era yo que me saboteaba. Lo que pasa es que ahora, si escucho a la mente que me dice, no lo empieces a hacer porque en realidad tenés que tener primero todos los elementos y tenés que buscar el de mejor calidad y necesitas más presupuesto y al final no arrancaste nunca. Y cuando la mente te empieza a decir eso, le empezás a prestar menos atención. No porque la mente esté mal, sino porque empezás a comprar que vos sos mucho más que tu mente. Y una vez que empezás a caminar, después te das cuenta y mirás hacia atrás, ya hice 200 metros. Si el que hace la maratón de 42 kilómetros en su primer media maratón dudara de sí mismo, nunca hubiese llegado a la maratón de 42 kilómetros. Y en muchos aspectos de la vida, cuando empezamos a sentirnos fuertes con nosotros y a validarnos a nosotros mismos desde el valor implícito que tenemos todos, pero no Sí. desde hablar indefinidamente del tema, desde sentirlo, desde hacerlo real, ahí empezamos a caminar y diste el primer paso de esa maratón. El primer día que fuiste a dar una vuelta a una plaza, después fuiste a estar más tiempo y te vas entrenando. Y en muchas áreas de la vida pasa lo mismo para no repetir. Me encantaría que todos los que nos van escuchando ahora tomaran conciencia, y si nos lo quieren compartir, fantástico, de dónde sentís, en qué área de tu vida sentís que siempre te pasa lo mismo. Intento... Uy, 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 ¿qué preguntas, Moni? ¿Qué va a responder la gente? ¿Dónde sentís que te pasa lo mismo? Que, mira, siempre quiero adelgazar y al final siempre le doy vueltas. Siempre digo que voy a hacer lo que me gusta, pero tengo miedo de dar ese salto. Siempre tengo planeado todo, pero no concreto. Quiero hacer gimnasia, lo que decíamos, y al final no voy nunca. Sé perfectamente lo que tengo que hacer, pero parece que mi cuerpo me hace, mi mente me hace ir a otro lugar. Hay que salir de ese círculo vicioso, de esos patrones. Pero lo maravilloso es que para salir no necesitas grandes esfuerzos, ni teorías, ni comprensiones. Hay un algo que se activa como cuando estás cruzando la calle, el semáforo estaba en verde, de repente se pone amarillo y hay algo instantáneo que hace que tus piernas vayan más rápido, ¿no? Para Claro. llegar a la otra vereda y que no te pase nada. Eso lo tenemos instintivo, se pone el semáforo en amarillo y aceleramos para no tener problemas, tenemos esa precaución en ¿Sabes qué? automático.
Moni, Decime. perdón, voy a decir algo acá, no te quiero interrumpir, pero me parece que este ejemplo está bueno. ¿Qué pasa con las personas cuando están a punto de fallecer? Gente joven, ¿eh? Estoy hablando, un accidente, algo repentino, algo. Es como si la vida, y sobreviven, ¿no? Les enchufara algo que después realizan lo que quieren hacer en verdad. Se entiende a ¿Qué? lo que voy, ¿no? Sí, qué tema fantástico tocaste, ¿no? A veces muchas situaciones límites o dolorosas producen grandes cambios en las personas porque sintieron, en este caso que vos decís, la finitud o, bueno, la Claro. pandemia. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Empezamos a revalorizar un montón de cosas. ¿Por La qué? salud Porque por sobre todo. la salud, el compartir con otros, el poder estar al aire libre, porque por momentos nos decían que teníamos que estar adentro. Mil cosas que asumíamos como que teníamos, las dejamos de tener y algo se nos movió adentro. Entonces, mucho antes de que tu sistema empiece a jugar en contra tuyo, haciéndote repetir eso que ya no sos o que no te animás a hacer, pero ¿por qué? ¿Vas a esperar el momento límite como un accidente, como un dolor, como un duelo? Muchas veces son quiebres en la vida y bienvenidos. Eh, la invitación es que vos mismo, desde adentro tuyo, y simplemente con algún cambio en la tecnología interna tuya, te des cuenta que podés salir de eso que repetís, repetís y que no salís y que estás desganado. Estos días en Buenos Aires al menos tuvimos muchísimos días sin sol. Hoy salió el sol después de más de 2 semanas. Ya, desde que mira, yo ayer lo escuché, ¿eh? Desde que perdimos el mundial no salía el sol. Tremendo. Un mes prácticamente. No, 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 tremendo. Tremendo, tremendo. Perdimos el Tremendo. mundial y se apagó el cielo para nosotros. Y había algo interno como que hoy yo me fui a caminar toda la mañana, vi el sol, me fui a caminar un montón Hermoso. porque, y esto es lo que a veces perdemos de vista, el potencial que tenemos y cómo muchas veces nos quedamos en lo, entre comillas, seguro, en lo conocido, en lo que no me trae mucho reto, nada desafiante. Y con las previsiones del caso, la invitación es a que pienses qué estás repitiendo en automático, que haces y que no te deja el corazón calentito. No está de acuerdo con tu propósito. Porque cuando repetimos algo que no nos hace sentir en plenitud, que no nos hace sentir bien, aunque sea algo que te guste, ¿no? Porque todo, hasta quienes tienen su vocación al máximo, necesitas constancia, trabajo, habitualidad, pero hacerlo desde un lugar que no sea esa repetición fastidiosa que te hace sentir empantanado. Acá lo que estamos proponiendo es que realmente con pequeños ajustes adentro tuyo digas, puedo salir y dejar de elegir siempre esa persona tóxica que me hace sentir mal o que me hace sentir un tiempo y después la carita y después vuelvo hacia atrás, ¿no? No, O no vamos a omitir opiniones. No revelemos información. no revelemos información. O cuando hay algo que empieza a funcionar, das el primer paso. Uy, mira, hoy compartí una tarde al aire libre y después lo dejaste ahí. Algo que te hacía bien, no, no, pero es más importante, no sé, quedarme en casa o hace frío, como dejar siempre para después o para otro momento lo que sabes que resuena con vos. ¿Por qué? Porque en el método yo es simplemente Sí. yendo al origen se desbloquea
lo que estemos intentando resolver. Pero ¿por qué se desbloquea? Porque nosotros somos concebidos como seres con una altísima tecnología por diseño. Los seres humanos, en el método Yuen hacemos muchísimo la analogía con la tecnología. De hecho, yo digo que es una tecnología energética el método Yuen. Lo Claro, que claro, cambia adentro tuyo tiene algún programita, algún software que fuiste incorporando desde el momento cero prácticamente que fuiste concebido, con lo que sentiste de tu mamá, de tu papá, con lo que te fue sucediendo, con cómo te sentiste en la escuela, con cómo accediste a formar una familia, una pareja, amistades, trabajos. Todo eso fue haciendo un software adentro tuyo que sería recomendable revisarlo, a ver si ese software aplica para el aquí y ahora 2026 en cambio constante. Muchas veces pretendemos funcionar en este bioordenador de altísima tecnología que tenemos con la versión del año 80, 70, claro, 90, cuando hayas actualizate. nacido. Actualizate, actualizamos el teléfono, actualizamos las cosas de los programas de la compu. Nosotros también necesitamos una actualización. Lo que pasa es que a veces no lo sabemos, Moni. No lo sabemos y hay mucha resistencia. No, ¿cómo voy a hacer esto? Yo ya, no, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo a esta edad voy a empezar a hacer teatro, si se me ocurre? Yo empecé hace un año. ¿Cómo voy a empezar algo en este momento de mi vida? Con las preguntas del caso, con las previsiones del caso, ¿por qué repetir siempre lo conocido? ¿Qué hay atrás? Hay miedos. ¿Qué hay atrás? ¿Hay frustraciones tuyas? O quizás que venís arrastrando de tus ancestros, de familiares, de la sociedad, de la cultura. Hay mandatos que tomás por cierto y que aplican o no aplican, pero no es una reflexión eterna que te deja siempre en el mismo lugar. Es una revisión para, si querés, rectificar el rumbo, para decir, no me va a pasar lo mismo porque estoy enfocado en lo nuevo que quiero hacer. No desde echarme culpa, siempre soy así. A veces, y me ha pasado, para nosotros las personas es más fácil, aunque sea doloroso, seguir en algunas posturas que hacer una vuelta de No, tuerca. es que hay que moverse de esa zona. Yo siempre digo que es como una zona de confort, ¿no? Que no es confortable. Porque realmente llega un punto, claro, pero llega un punto, Moni, que uno no se siente tan bien donde está. Decís, che, ya no estoy bien con mi salud haciendo esto, o no estoy bien en mi trabajo, o no estoy bien con mi pareja, y da mucho miedo moverse de ahí, porque, como se dice, no sabemos qué es lo que va a venir, es lidiar con esa incertidumbre también. Mira, desde lo económico es muy habitual pensar o tenemos la seguridad desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el dinero, que en el método Yuen se fortalece dinero, finanzas, prosperidad. Y hay un paradigma ahora que está en pleno proceso de revisión, que en la gente joven se ve mucho más que en los que tenemos un capital antiguo y muy bien instalado de la responsabilidad, que está muy bien, pero hay un paradigma que está cambiando. ¿Qué es el lujo? ¿Tener 5 millones de dólares en el banco? ¿O poder compartir un martes a la tarde con tu hijo? Las dos cosas, por supuesto, ¿no? Pero a lo que quiero apuntar es como empezar a ver qué te resuena adentro. ¿Cuál es para vos algo que te va a dejar siempre internamente esa sensación de mi propósito en la vida se está cumpliendo?
¿O vas a esperar ese accidente, ese cáncer, que también se puede solucionar, por Dios, ¿eh? Pero lo estamos diciendo como esto que vos decías antes. Claro, como punto límite, ¿no? Como punto límite, Moni. Perdón, no quiero robar la frase, pero sí así. Creo que es como un punto de inflexión en el que uno dice, bueno, listo, cambio, porque me torté, me la doy igual de vuelta, si no. O se acaba mi vida y sigo así, sigo mal, que la verdad que no está bueno. ¿Cuántas situaciones en tu vida hay de a veces mucho estrés, a veces confusión, y seguimos como si nada pasara, y después empieza que un dolorcito, que un estudio, y termina siendo una súper enfermedad? Y muchas veces lo que llega al cuerpo está estudiado, por supuestísimo, como dice una amiga mía, está estudiado, por supuesto, por la psicología, por la ciencia, de que muchos temas que llegan al cuerpo, indudablemente, tienen su origen en cosas que no fueron del cuerpo. Estrés, pensamientos, emociones, preocupaciones. Y esto, que el método Yuen viene de los chinos, la sabiduría milenaria más antigua que existe en el planeta, ya lo decía el doctor Cam Yuen. Toda enfermedad llega al cuerpo cuando no pudimos gestionar lo no físico que lo causó. ¿Y qué es lo no físico? La mente y el espíritu. Y desde ahí vamos indagando en cada persona qué es lo que hay que reajustar, y entonces hacemos prevención. Cuando, por supuesto, está la enfermedad, está la medicina, y ahí nosotros complementamos para que energéticamente cualquier proceso médico se pueda salir más adelante más rápido. Pero antes, cuando vos te percibís en algo intranquilo, mal, acelerado, toma acción. No repitas lo mismo hasta que te estroles, hasta que te quedes en un accidente o una semana agotadísimo que no das más, porque eso es un cúmulo. Y lamentablemente muchas veces lo vemos en un montón de personas alrededor, pero hay que ser valiente para abrirse a observarse, a mirarse, a percibirse y a animarte a no repetir siempre lo mismo, que puede ser lo más cómodo, pero lo más gratificante va a ser darte el lugar para no repetir siempre lo mismo, no estar siempre cambiando de personajes y en los mismos lugares. Desde ahí decimos, si algo no te funcionó, aunque te sea conocido, porque esto es psicológicamente es conocido ese mecanismo, a veces uno está más acostumbrado a lo que le duele que al desafío de lo nuevo, al qué pasará, ¿no? Querés tener todo bajo control. Y la vida te va demostrando, y uno lo ve cada vez más, que en definitiva son muy pocas las cosas que tenemos bajo control. Sí, yo diría que solo nuestro mundo interno. Y hasta ahí. Solo nuestro mundo interno. Y hasta ahí, porque el mundo interno muchas veces nos identificamos con emociones, sensaciones y reacciones nuestras. Y en el método Yuen hay una tríada que se llama identidad equivocada, que justamente son emociones, sensaciones y reacciones, que a veces son nuestras y a veces son adquiridas o percibidas de los entornos en los que estamos. Mirá qué grande que es el tema, ¿no? Uno siente temor y a lo mejor estuviste mirando todo un noticiero donde no pasaron más que asaltos, asesinatos, y cómo se te queda un miedo en el cuerpo. Y muchas veces nos identificamos como que nosotros fuéramos ese temor, esa tristeza o cualquier tipo de reacción también. Muchas veces reaccionamos en automático. Todo esto, cuando activamos la neutralidad, que es muy base, es muy constructiva, sí, empieza, toda la vida cambia de color. El método Yuen soluciona temas de nivel físico, mental, emocional, psicológico, psíquico o espiritual, todas las áreas de la vida. Y sin embargo yo hago foco en la neutralidad para que
te lleves del método Yuen cosas que te van a hacer la vida mejor en cualquier área. Con esto que vos decías, lo único que tenemos controles de nuestro adentro, en realidad es cuando estamos en ese modo de observarnos adentro, porque nosotros pensamos que sí, porque quizás estamos en este recorrido, pero no todo el mundo tiene la apertura a observarse. No, claro. No, hay gente que te das cuenta que está totalmente en automático, que está como los caballos, ¿viste? Que hace tu, y sigue. Y no mira que hay mucho más allá y que hay como, ¿viste? Cuando decimos está en transparencia. Una vez a mí me pusieron un ejemplo que es muy lindo, Moni, que Sí, es, se te rompe el vidrio del auto, se te raja el parabrisas. Y vos no lo viste, no lo viste, no lo viste, no lo viste. Y una vez que lo viste, ahí viste, no lo puedes parar de ver, ¿se entiende? exacto. Y esto es Hace así poco. en la vida, vamos como en transparencia, ¿no? Estamos con el vidrio roto, pero no nos damos cuenta. Pero cuando lo Vamos. vimos, ahí cambia todo. Sí, cuando lo vimos cambia todo y también cuando lo modificamos. Nos ponemos fuertes ante eso. Eso de lo que miramos condiciona tanto nuestra vida. Si vos mirás el problema, el miedo, vas a agrandar ese problema, vas a agrandar ese miedo. Cuando vos salís de estar tan adentro de ese miedo, de ese problema, empezás como a ver en perspectiva. Y entonces no ves solamente ese problema, sino que te ves como sobrevolando el problema y entonces ahí es diferente cómo podés actuar y ahí vas a actuar en automático como cuando el semáforo cambia de color y modificás el paso. ¿Por Sí. qué? Porque lo haces desde un lugar de no desgastarte con eso, no embarrarte con eso. Si yo, a ver, un ejemplo concreto, estoy en un trabajo que no me gusta, que me siento incómodo, lo que fuere. Sí. Me quedan varias opciones. Seguir aguantando porque necesito el dinero, entonces me someto, sigo estresado. De acá a un tiempo veremos qué enfermedad te viene al cuerpo, ¿no? Segunda opción, cambio y me quedo sin nada, entonces no puedo pagar las cuentas. Una tercera opción, yo iría agradecer ese espacio, ese trabajo, ese lugar, aunque no te guste en el momento. Tu interno se va a poner en un lugar de claridad que te va a dar mucha visión, te va a dar más calma, que si vos, volvemos a la identidad equivocada, te identificás con esa emoción de disgusto, con ese fastidio, esa frustración, porque vas a estar en un lugar de que agradezco hasta lo que no te guste. Y desde ese agradecimiento lo que vas a ver es que se van a desbloquear y vas a empezar a ver lo que no veías. Porque como el que veía la raja del parabrisas, que el ejemplo que diste hace un ratito, estás mirando siempre eso y no ves el contexto, no ves más allá y te acostumbras y por ahí te terminás hundiendo en eso en lugar de poder agradecer, querer eso y abrirte a otras oportunidades. Muchas veces los repetimos patrones porque nosotros mismos nos cerramos oportunidades, nos cerramos opciones y el universo, todo el mundo, ¿no? Todo el tiempo nos está trayendo más posibilidades, más creatividad, más conexión y nosotros nos quedamos ahí enroscados con que me dijo, le dije, la plata, el dinero, mi pareja, lo tengo, no lo tengo. No, hay una tendencia muy grande a eso y sobre todo estamos también desde adentro nuestro y desde afuera nuestro. El impacto que tiene los lugares donde estamos, la gente con la que conversamos, lo que escuchamos, lo que vemos, hace un combo que con el método te invitamos a estar, fíjate, Neutra Institute es mi academia, a conectar con la neutralidad y desde ahí
abrirte a esas opciones y cuando el universo te traiga algo que vibra con tu propósito interno, vos estés preparado desde el agradecimiento, desde la fortaleza y no que te encuentre tan encerrado, ensimismado en algo que ni lo viste, que te perdiste. Claro, es como cuando decimos, dejamos pasar las oportunidades, como que después, viste, en ese cambio de conciencia quizás, lo decimos, ¿cómo dejé pasar esa oportunidad que se me presentó? ¿Cómo puede ser? Y bueno, Tal yo no cual. sé si esto tendrá que ver con el destino, si tendrá que ver con que no era el momento o qué, pero, Buenísimo. y Eso, ahí lo dirías vos. claro, ¿con qué tiene que ver? Es lo que estamos entrenados desde el método Yuen a indagar en cada persona, en la sesión, en un momentito, indagar cuál es el origen. Y puede ser de lo más variado. En realidad, el origen, y esto es fuera de lo común, el origen nunca es lo que nosotros pensamos que es. Porque si eso fuera así, ya no tendríamos ese problema. Claro, claro, o sea, es otra cosa. Nosotros, ¡Oh! nosotros Explicaros un no. poco más de esto, Moni. Mira, a mí me pasó en forma personal tener un dolor en un hombro que se me activaba ese dolor de noche. Obviamente, acá respetamos mucho la medicina. Yo fui a Sí. traumatólogo, no tenés nada, me dieron antiinflamatorios, el dolor seguía, dejé de tomarlos porque no me cambiaba nada, se activaba de noche. Y resultó ser experiencias negativas espirituales del pasado donde ante una situación traumática me tironearon del hombro. ¿Qué vos decís? Esto es ciencia ficción, incomprobable. Me hicieron ese fortalecimiento, Sí, nunca más volví a tener dolor de hombro a la noche. Entonces, por supuesto, una colega me fortaleció en su momento, hace muchos años de esto. Y vos decís, creer, no creer, yo que vengo del mundo súper profesional, súper estructurado, soy contadora, 39 años de trabajo en corporaciones, algo sí. así, incorporarlo, pero cuando ves el resultado, ahí ya decís, me Yo creo abro que a esto porque me estoy perdiendo mucho bienestar por ese es cerrarme. el tema, Moni. Ese es el tema. Cuando vos ves el cambio, es como una verificación de que eso es real. ¿Se entiende? Y que no te quedas solo con la idea de que pudo haber sido eso. Es un antes y un después. Ese cambio se dio, no lo volviste a tener. Tal Entonces cual. es evidente que eso es una confirmación, podríamos decir. A mí me pasó en ese caso concreto y después también ocurre que hay temas físicos, en este caso estoy dando temas físicos, lo que llegan al cuerpo, que por ahí necesitan bastante despejar. Yo tuve durante más de 10 años situaciones digestivas, me descomponía con Sí. vómitos muy recurrentemente. Y no fue que en un fortalecimiento se me fue, lo que me empezó a pasar es que se me espaciaron hasta que se fueron los episodios. Y una clave fue no rebelarme contra eso que decía mi cuerpo, porque yo me enojaba mucho conmigo misma. Yo quería seguir la vida con todo igual, ir al trabajo, estar todas las horas, atender a mi hijo, ser impecable, ser responsable. Y mi cuerpo necesitaba por ahí reponerse, que sí, terminaba en la cama generalmente los fines de semana ya destruida, pero cuando dejé de enojarme conmigo misma fue una clave, porque muchas veces la autoexigencia de tener que responder en todo, no por los otros, porque nunca la culpa es de afuera. Esto que dijimos antes de que uno tiene control de adentro, hay mucha influencia externa y a veces nosotros mismos, de echarle la culpa a otro, que el jefe, que la pareja, que el hijo, que la madre, que el padre. Está todo bien, puedes ver eso, pero te aseguro que el cambio es hacia adentro. Nunca la culpa está afuera. El que reacciona o el que no reacciona, el que tiene emociones
que lo descontrolan o que lo dominan o sensaciones, somos nosotros. Y entonces cuando se cambia adentro, el afuera, casi sin que te des cuenta, cambie. ¿Pero por qué cambia? Porque no hay magnetismo. Si vos estabas reactivo, esto se ve mucho en algo feo, pero cuando se hace bullying a alguien, si la persona reacciona a ese bullying, el bullying de afuera lo va a seguir teniendo. Solemos ver esto. Cuando la persona no reacciona, pero de verdad desde adentro, eso que le dicen ya no le afecta, no hay magnetismo a volvérselo a hacer, porque no hay ese choque Claro, de... claro, no hay como esa conexión, ¿no? Esa conexión de te hago daño y respondes a ese dolor. Me divierto en eso y nos atraemos, ¿no? Como también Claro. para pelear hacen falta dos. Cuando el otro ya no tiene ganas de pelear, el que viene a pelear viene una o dos veces, después ya no le interesa más. Y con echar la culpa afuera o adentro es ver a uno. Y por ahí se te va cambiando los entornos, se te van presentando nuevas posibilidades de relación, nuevas posibilidades de acciones, porque adentro tuyo hay una fortaleza que ya vibra de otra manera y atrae diferentes cosas. Esto empieza a pasar cuando vos te mirás hacia adentro. Y entonces no repetís las mismas cosas. Empezás como a darte cuenta que hay otras posibilidades, hay otros caminos. El mundo es infinito. Nosotros Claro, lo cerramos. obvio. Esta parábola de la cueva de Platón, donde están todos en una cuevita, ¿no? Y ven una sombra de afuera y piensan que es un monstruo, se asustan. Y en realidad hay todo un mundo que no ven y que cualquier cosa los asusta. Yo cuando veo ese dibujito que, por supuesto, un profesional en mitología, y esto lo podrá explicar mucho mejor, pero me quedo con esto de cuánto hay que no vemos, que no nos abrimos a esas posibilidades, que no nos damos el permiso ni la aprobación de, dale, vos podés, dale, no tiene por qué repetirse lo mismo. ¿Sabés qué, Moni? Y ya vamos a ir cerrando, pero yo creo que acá hay algo, pero que es hermoso de lo que estás diciendo, que es animarnos a explorar lo desconocido. No ver lo desconocido como un peligro, sino empezar a animarnos a decir, bueno, ¿y si lo hago? ¿Y si lo pruebo? Y acá voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Pero yo hace casi un año ya arranqué karate, arranqué un deporte. Y para mí fue algo fascinante, porque yo toda mi vida... Bien. Sí, medio que había odiado el deporte porque me llevaban obligada a mis viejos, entonces siempre era como una cosa de obligación de hacerlo, y hoy me encuentro haciendo un deporte que quizás no soy espectacularmente buena, me costó muchísimo aprenderlo, pero que lo disfruto, y voy, no me quiero ir de las clases, y estoy casi 3 horas a veces haciendo. Que me encanta, me encanta. Yo este año comencé teatro. Claro, lo dijiste recién, pero me encanta. Viernes, con 2 amigas, vamos a hacer teatro, se dio. Y es un lugar yo emano algo que la gente me ve muy seria. No soy tan seria, ni tan... O sea, soy seria, pero como que hay algo... Y bueno, ese espacio me desarrolla lo lúdico, las ganas de hacer algo diferente. Y antes, como era mi vida unos años atrás, no me quedaba ni resto físico, vivía cansada, vivía agotada, vivía estresada, hice unos cambios, pero digo, wow, y mirá, nos sentimos pero felices esas 2 horas jugando, haciendo cosas que nunca antes por ahí nos habíamos animado, o por prejuicios de cómo hay que ser, y es eso, abrirse. Y mi hijo, con el que convivo, es el que más notó esos cambios. Me dice, mamá, te enojas mucho menos. No te enojas tan Claro, porque te estás dando el permiso también a eso, a la diversión, Moni. Hace un tiempo que él me hace eso. Te enojas menos, estás como... Entonces, ¿qué se abre? Se abre la posibilidad también de dialogar, de un ida y vuelta, que cuando estamos tan enfrascados en repetir lo que siempre hicimos y seguimos y nos dio algún resultado en un momento y nos queremos aferrar, acordate, no te aferres a nada porque sabemos que acá estamos como, sabemos que nada es eterno acá. Es como de paso, ¿no? Es como de paso, esto es de paso. Pero bueno,
Yo creo, Moni, que hay que darse la oportunidad, animarse y que la vida es hoy, Sí, ¿no? acá alguien Nosotros comentó, mira, tenemos un sí, espectador que dice, hay más cosas buenas por conocer y experimentar. Sí, tal cual. Que el dinero entre en las manos, pero no en el corazón. Bueno, perfecto. Hay que como despertar eso que tenemos adentro. El dinero es importante. En el método Yuen fortalecemos dinero, finanzas y prosperidad. Esas tres cosas que fluyan como con naturalidad, no con el miedo a la escasez, a me alcanzará, a le codeo al otro porque tiene que ser todo para mí. Ahí estás viviendo totalmente, bueno, hay tanto para hablar, pero estás viviendo totalmente desde la escasez, desde que si tiene el otro, entonces yo no voy a tener o al revés. Y ese claro, mundo que nos no. vendieron, que tenemos ancestralmente por ahí guardado, ¿no? Esas guerras por un pedazo de tierra, prestémonos atención, donde nosotros mismos nos ponemos la limitación y la repetición de patrones que nos llevaron a lugares que no nos gustaron. Así que está Totalmente. en nosotros para adentro la respuesta, la solución, y con el método se desbloquea rápidamente y fácilmente. Totalmente. Moni, bueno, una intervención increíble, mucho para reflexionar todos, me parece, porque nos deja grandes enseñanzas esto y es verdad, hay que volver, hay que ir atrás y mirar y hay que ir, podríamos decirlo, al ovillo, ¿no? Al Sí, ovillo. al origen, al Al ovillo, ahí donde origen, empezó el al ovillo origen. del hilo. Exactamente, Totalmente. a la Mori, raíz. voy a decirle a la gente dónde te pueden seguir, que es en www.metodoyuen.com.ar, en el Instagram, obviamente, que es Método Yuen Argentina, y en el YouTube, que es, obviamente, bueno, van a YouTube y buscan @Método Yuen Argentina. En todos lados la van a encontrar así. Obviamente, Mori se especializa en lo que es el método Yuen y hace además, obviamente, Reiki, Ho'oponopono, tapping, astrología kármica, bueno, el método Yuen, sanación emocional, energética, o sea, es un complemento impresionante. Está buenísimo Quería todo lo que hacemos, Moni. ya que estamos acá, avisarles que estoy lanzando el módulo Sí, 1 Premium Digital. He dado buenísimo. bastante el método Yuen durante este año online, sincrónico, y notaba que hay personas que también les gustaría adaptarlo a cualquier momento. Entonces, tengo módulo 1 y módulo 2 de Sí, método Yuen en lanzamiento con la particularidad son 2 lecciones en calidad premium, un manual, una guía en cada uno de los módulos, y van a tener una vez al mes sí, encuentros online conmigo para resolver dudas, para practicar los fortalecimientos, para avanzar en el método Yuen, porque el método Yuen no es para dejar guardado en un lugar, es para que te mejore la vida, la tuya y la de otros. me He encanta. tenido de alumnos psiquiatras, psicólogos, kinesiólogos, terapeutas holísticos, plomeros. Hay cualquier actividad a la que te dediques, con el método Yuen la potencias. Entonces, con el módulo 1 y 2 digital, tenés esos 3 encuentros conmigo y acceso a la membresía de los domingos por 2 reuniones, y empiezo a ver. El otro día una señora del digital me dice, no me duelen más las piernas, médica, se fue fortaleciendo ¡Wow! ella, se fue fortaleciendo ella, hicimos en la membresía fortalecimiento, me dice, me cambió, me dolía, y se abrió, y es médica, ejerce, pero percibe y se abre que hay mucho más, Total. y lo está haciendo, me encanta porque me lo transmite, me dice, no me duelen más, yo nunca había indagado por ahí, por allá, es esto, es como te dando una seguridad y una tranquilidad de que estás bien guiada desde adentro, Claro, que es claro. maravilloso. El que quiera, ahí me escriben también al WhatsApp o en la página y les paso la información. Moni, excelente y muchísimas gracias a todos. Ya saben, tienen la página en pantalla que es www.metodoyuen.com.ar, así que por ahí obviamente pueden seguirla. Muchísimas gracias a todos, Moni, gracias. Y hasta la Gracias, próxima. Lola. Nos Nos vemos. vemos.